Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas y vamos a hablar puntualmente de un par de casos de futbolistas que podrían ser refuerzo del más grande en el siguiente mercado de pases. Son dos jugadores de los que ya he hablado con anterioridad en este canal y dos de los futbolistas seguramente más queridos por el público de River en los últimos 10 años, pero teniendo en cuenta que hoy no forman parte del elenco de Núñez, hay que mencionar la posibilidad de que sean incorporaciones en el siguiente libro de transferencias. Después vamos a hablar de un jugador que luego de lo que fueron sus declaraciones después del partido ante Central del pasado fin de semana, obviamente deja las dudas de si va o no a continuar en el club. Uno cree que va a seguir por la preponderancia que ha tenido en el equipo en este último tiempo y también porque Gallardo lo pretende para el armado del plantel con vistas al año que viene. En contrario, hablaremos de otro jugador que tiene contrato, pero hay muchas posibilidades que se vaya, teniendo en cuenta que hay otro club de Argentina que lo quiere y la realidad es que ha dejado de ser tan importante, más allá de que haya sido un futbolista muy relevante en el primer ciclo de la era Gallardo. Y después nos pondremos a hablar de otras cosas que no tienen que ver exclusivamente con un jugador en cuestión. Del dinero que le ingresaría a River por disputar el Supermundial de Clubes de la FIFA a mediados del año que viene, de cuándo se va a jugar el Racing River de la última jornada. El más grande estará cerrando su participación en la liga profesional seguramente el próximo sábado, voy a estar dando todos los detalles, y también teniendo en cuenta que hay posibilidades de que Enzo Francescoli deje la Secretaría Técnica del club, estaremos hablando de un posible reemplazo. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar hablando de Juan Fernando Quintero porque es el jugador que todo hincha de River quiere que sea refuerzo en el siguiente mercado de pases. Si bien es cierto que hay cierta duda siempre en relación a contratar a un futbolista que ya tuvo un paso previo por el club y en el caso de Juanfer fueron 2 etapas anteriores, la realidad es que la actualidad del colombiano se impone por sobre cualquier cosa, porque, como dije recién, siempre cada vez que un futbolista regresa después de unos años, hay duda de cómo se encuentra físicamente, de si puede rendir medianamente igual que lo hizo en la primera etapa, pero en el caso de Quintero estamos hablando de un jugador que fue clave y determinante en Racing, equipo que se consagró campeón de la Copa Sudamericana y que justamente será rival de River el próximo fin de semana, es decir, el millonario podría estar enfrentándose a Juan Fernando Quintero en la última jornada. Después veremos si Gustavo Costas, el DT de Racing, lo pone como titular, teniendo en cuenta que estuvo entre los suplentes en el último partido de la academia, pero por lo pronto es muy importante saber cómo se encuentra el jugador en cuestión y saber qué es lo que quiere de su futuro, porque ¿cuál es el principal inconveniente en relación a Juanfer? Más allá de lo económico, porque el futbolista tiene contrato con la academia y por eso obviamente River tendrá que comprarle el pase, pero acá lo más resonante en relación al jugador es que ha tenido que irse 4 veces durante todo el año a Colombia por un motivo personal bastante importante y teniendo en cuenta que no se sabe si ese motivo personal se va a agravar o va a mejorar con vistas al 2025, hay que ver si River está dispuesto a contratar un jugador que a lo mejor pierde en algunos duelos, no sé si claves, porque en el primer semestre River obviamente siempre tiene partidos importantes, pero estará jugando la fase de grupos de la Copa Libertadores seguramente, es cierto que todavía falta definir un par de cuestiones, pero por lo pronto River estará disputando esa instancia del torneo. Y a lo mejor Juanfer, si se va una semana a Colombia, por ejemplo, se pierde entre 2 y 3 partidos. ¿Y qué es lo que están diciendo hoy? ¿Cuál es el rumor que corre en el mundo River? Que a lo mejor Juanfer rescinde el contrato con Racing, pero no para firmar en el millonario, que sino que se va 6 meses al fútbol colombiano, a algún equipo de ese país, está hablando del DIM, él mismo ha declarado que es hincha del Indeportivo Dependiente de Medellín, y después a mitad de año sí, tiene un último paso por la institución de Núñez para ponerse el manto sagrado y dar absolutamente todo en su tercera etapa en el club, que él mismo declaró que lo ha subido al estrellato mundial, porque es cierto que Juanfer antes de llegar a River había por ejemplo jugado el Mundial del 2014, pero después se había perdido un poco el rastro y fue el más grande cuando lo incorporó en enero del 2018 y él lo volvió a poner en la cima, no sé si del mundo puntualmente, porque Quintero no volvió a irse a Europa, pero la realidad es que nuevamente lo han llamado para ser parte de la selección colombiana y si llega a jugar el Mundial 2026 estará disputando su tercera Copa del Mundo con la selección, así que estamos hablando de que Juanfer es muy agradecido a River. Si el
Millonario lo quiere contratar en el mes de enero, tendrá que pagarle a Racing alrededor de 5 millones de dólares, que es el valor en el cual estaría hoy cotizada su ficha. Y en definitiva, esto terminará decidiéndose en una charla que seguramente tendrá el futbolista con el entrenador, con Marcelo Gallardo, a quien considera como su padre futbolístico, y ahí definitivamente se sabrá absolutamente si River deberá o no ir por Juanfer en el próximo mercado de pases. Y vamos ahora a hablar del otro jugador que el hincha de River considera, no sé si indispensable para contratar en el próximo mercado, porque hay opiniones encontradas en relación a que Enzo Pérez regrese al club, pero está claro que la idolatría que tiene el hincha por Enzo no se va a acabar por el hecho de si vuelve o no el más grande. Por lo pronto está claro que la situación futbolística de Enzo Pérez no es igual a la de Quintero. Si bien es verdad que el año del mediocampista central no ha sido malo en Estudiantes, obviamente su nivel está en un lógico declive por una cuestión de edad. En febrero Enzo Pérez estará cumpliendo 39 años y estaríamos hablando obviamente de que está al borde de lo que es su retiro como futbolista profesional. Y no sabemos si River hoy está en condiciones de contratar a un jugador que estaría jugando seguramente en el 2025 su último año como jugador. Por lo pronto, Gallardo no querría a Enzo Pérez para ser titular, sino para acomodar algunas cuestiones que tienen que ver con el vestuario. Como ya se sabe, el mundo millonario en ese sentido ha estado un poco revuelto, sobre todo en la época de Martín de Michelis. De hecho, el propio Enzo Pérez jugó un año con el anterior entrenador, pero después se tuvo que ir por problemas que nunca se dieron a conocer públicamente, pero que todo el mundo sabía que De Michelis y Enzo Pérez estaban enfrentados y que la relación no era la mejor. Después de una temporada en Estudiantes donde firmó contrato por un año, es decir, Enzo sí queda libre el 31 de diciembre de este año. No es el mismo caso que Quintero, que River tendría que comprarle el pase a Racing, sino que a partir del 1 de enero del 2025 ya el club de Núñez podría incorporar a Enzo libre con el pase en su poder, y lo que se dice internamente es que el jugador tiene ganas de retirarse en la institución de Núñez, es decir, que no renovaría su contrato con Estudiantes. Gallardo, cuando le preguntaron por la posibilidad de que Enzo sea refuerzo luego de la victoria de River en La Plata ante el Pincha, él mismo manifestó que había que tener respeto por el club platense, porque Enzo Pérez todavía estaba jugando allí y es un equipo al cual Enzo le tiene mucho cariño. Recordemos que tuvo 3 etapas allí y se coronó campeón de América en el año 2009, y Enzo nunca ha manifestado públicamente intenciones de querer volver a River por un respeto lógico que le tiene a Estudiantes. Ahora la realidad es que la cosa ha cambiado en el sentido de que habrá que ver si Enzo Pérez tiene o no ganas de volver luego de una charla con el muñeco. Yo creo que solo basta que Gallardo y Enzo se junten para que su regreso sea un hecho. Después es cierto que River, para mí, tiene que contratar a otro volante central más joven y con muchísima más proyección y que se pueda hacer cargo del equipo como titular. Pero el regreso de Enzo para acomodar el vestuario para que juegue su último año en River es algo seguramente que Gallardo vea como positivo. Y el hincha de River se mostró algo confuso por lo que confesó el Piti Martínez en conferencia de prensa luego del triunfo el pasado domingo ante Rosario Central. El mediocampista zurdo declaró que todavía no se había avanzado absolutamente nada en relación a su renovación, porque su contrato termina el 31 de diciembre de este 2024, y la realidad es que para que continúe en el Millonario debe prolongar su estadía en River, es decir, debe firmar un vínculo al menos por una temporada más. La realidad es que tanto Gallardo como el jugador tienen ganas de que su estadía siga por lo menos durante el 2025. De hecho, cuando le preguntaron al Piti Martínez su opinión sobre el grupo del Supermundial de Clubes de la FIFA, él se mostró convencido en que en el próximo mercado se podrá mejorar la plantilla como para que River sea muchísimo más competitivo en ese certamen. Y si estamos hablando de que el Piti termina su vínculo a fin de año y está hablando del Mundial de Clubes, lo lógico es que él ya tenga por lo menos la información interna de que la dirigencia le va a ofrecer la renovación. Después hay cuestiones lógicas que tendrá que arreglar el representante del futbolista con algunos dirigentes de River, que tienen que ver con la duración del contrato, que seguramente sea por un año más, que van a ver cómo se siente el jugador en estos días. La realidad es que como el muñeco va a terminar de definir todo una vez acabe la competencia oficial, y eso será luego del duelo que estará jugando el sábado Racing contra River en Avellaneda, y la realidad es que hoy por hoy no quieren hacer ningún tipo de mención, pero sería bastante extraño que después de todos los buenos ingresos que
que ha tenido el Piti Martínez en el segundo tiempo desde que regresó al fútbol en aquel partido frente a Defensa y Justicia en Varela, no siga en la institución. ¿Cuál sería el motivo por el cual el Piti Martínez no seguiría en River? No hay ninguno, porque yo creo que también el propio Piti, más allá de que todo el mundo millonario cree que se merece alguna chance como titular, el propio jugador aceptaría ser suplente, porque sabe que no va a ser un jugador de alternativa absolutamente siempre, que con los buenos rendimientos que tiene, Gallardo en algún momento lo va a volver a poner como titular, que en esta segunda mitad del año, desde que regresó después de su tercer cirugía de rodilla, y a lo mejor el propio muñeco, con la observación del cuerpo médico del club, creían que no era conveniente que jugara desde el arranque, porque que esté 60 minutos en la cancha en un nivel tan competitivo como lo es el fútbol argentino, y a lo mejor no era óptimo para un jugador que atravesó estas duras lesiones. Pero futbolísticamente hablando, no hay ningún motivo para que el Piti Martínez no siga en River después del 31 de diciembre. Y el que futbolísticamente hablando no ha hecho algunas cosas positivas como para seguir en el equipo es claramente Nacho Fernández. Es cierto que es un jugador que en general el hincha de River respeta mucho, porque Nacho no es un jugador más, inclusive en la historia del club, porque formó parte y fue una de las grandes figuras del equipo que se consagró campeón en la Copa Libertadores 2018. Pero por lo pronto, el tiempo pasa para todos, y así como si el Piti Martínez no hubiera regresado bien, seguramente la renovación de cara al 2025 no estaría acordada, y también como hoy por hoy se está dudando de si Enzo Pérez puede regresar, está claro que hay que dudar de si Nacho Fernández puede o no seguir en River. Por lo pronto lo que hay que decir es que su contrato no termina a fin de año como en el caso del Piti, sino que finaliza el 31 de diciembre del 2025, porque cuando regresó al más grande después de 2 años en el Atlético Mineiro, en enero del 2023 firmó por 3 temporadas, es decir, hasta finales del año que viene. Esto quiere decir que para irse en el siguiente mercado de pases, algún equipo deberá abonarle a River un resarcimiento económico, o por lo pronto el propio jugador deberá arreglar con la dirigencia la rescisión del contrato. Se ha mencionado en muchas oportunidades que Gimnasia de La Plata lo quiere, y el propio Nacho también ha confesado que su deseo en algún momento es regresar al Lobo, donde le gustaría terminar su carrera como profesional. Eso sí, no sabemos si Nacho considera que el 2025 va a ser su último año como jugador. A lo mejor piensa que puede jugar 3 o 4 años más, y en ese caso, a lo mejor lo que piensa es que puede terminar en River el 2025. Obviamente los hinchas, a mi entender, no estarían muy de acuerdo en eso, y de cara al 2026 sí regresará a Gimnasia. Al igual que mencioné en los casos de Quintero, de Enzo Pérez y del Piti Martínez, hay muchas cosas que se terminarán definiendo por una cuestión que tiene que ver en una charla de un jugador con Gallardo, porque Nacho va a hablar con el muñeco, y si bien puede haber algunos dirigentes que no quieren que continúe en River por una cuestión lógica de recambio, si Gallardo quiere que Nacho siga, Nacho va a seguir, y a su vez todo lo contrario. Si el muñeco pone a Nacho en una lista de posibles jugadores de limpieza, por decirlo de alguna manera, lo más probable es que Nacho arranque la pretemporada, porque yo no creo que River cuelgue a ningún futbolista, y menos a uno que tiene contrato todavía por 1 año, pero lo más seguro es que esté totalmente abierta la puerta a una salida. Y si Gimnasia de La Plata le da un pequeño resarcimiento económico a River, no sé de cuánto estamos hablando, es muy probable que el jugador regrese al conjunto platense. Y nos metemos ahora en el dinero que podría ingresar en las arcas económicas de River por la participación del millonario en el próximo Supermundial de Clubes de la FIFA. Como ya sabemos, durante la semana pasada se terminaron de definir los rivales del equipo de Núñez. Se sabe que el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo estará debutando ante el Urawa Red Diamonds de Japón. Posteriormente estará enfrentando al Rayados de Monterrey de México y cerrará la jornada ante seguramente el equipo más duro de toda la zona y quizás el único contrincante con el cual River debería perder puntos, que es el Inter de Milán de Italia. Teniendo en cuenta todo esto y no sabiendo todavía si la FIFA dará dinero por partido ganado, uno cree que sí, lo que sí se sabe es que cada uno de los 32 conjuntos que participarán en el Supermundial de Clubes recibirán un dinero como incentivo por el simple hecho de estar jugando la competencia. En principio se hablaba de 50 millones de dólares, después se habló de 40, y es verdad que todavía no se ha confirmado. Y más allá de que el monto vaya a ser menor a estos recién mencionados, la realidad es que se está hablando igual de un número importante, que sería de entre 15 y 20 millones de dólares, que si bien es la mitad de lo que se hablaba en un principio, no es nada para rechazar.
De hecho, River, por disputar todas las instancias de la Copa Libertadores, no llegó a los 15 millones de dólares. Y eso que River ganó 8 de los 12 partidos que disputó en la competición más importante a nivel clubes de Sudamérica, y además llegó a semifinales, estuvo entre los 4 mejores, y en el Supermundial de Clubes como mínimo jugará la fase de grupos. Después, por obligación y por la zona que le tocó, uno cree que River debería por lo menos avanzar hasta octavos de final. Después dependerá de cómo se den los cruces, dependerá de los resultados de otros grupos, pero River por lo pronto debería poder avanzar a la siguiente ronda, y si eso le da un beneficio extra en cuanto a lo económico, muy importante, porque recordemos que es ahí donde se puede llegar a hacer la diferencia como para empezar a competirle a los equipos brasileños de manera más constante en la Copa Libertadores. Es cierto que el más grande ya de por sí tiene que tener un equipo competitivo, eso lo sabemos, porque River no puede dejarse estar como lo ha hecho en gran parte de este 2024, pero clasificar al Mundial de Clubes no es para todos. De hecho, solamente hay 6 conjuntos de la Conmebol, entre ellos River, que estarán disputando este torneo, y el más grande tiene que hacerse respetar en ese sentido, y teniendo en cuenta el dinero que va a ingresar, se deberá utilizar de la mejor forma como para reforzar la plantilla en futuros certámenes. Y el más grande estará disputando este sábado el último partido oficial en este 2024, después de un año turbulento donde en general futbolísticamente el equipo no estuvo a la altura, con la salvedad de algunos partidos puntuales donde no digo que haya mostrado enormes crecimientos en ese sentido, pero por lo menos la serie contra Talleres, que puede ser campeón el domingo del fútbol argentino, pero que River eliminó en la Copa Libertadores, estuvo a la altura de las circunstancias. Después, y más allá de que Colo Colo hoy quizás no sea considerado uno de los grandes del continente, River estuvo a la altura en esa instancia en los cuartos de final, y el duelo contra Boca en la Bombonera, que siempre es importante ganar, y River lo hizo inclusive con mayoría de jugadores alternativos. Pero después de eso, obviamente hay partidos aislados, el 5-0 ante Vélez, el mismo 4-0 ante Central del fin de semana pasado, pero todo verdaderamente muy pobre para lo que se espera de River en un año calendario en el cual lo encontró en la Copa Libertadores en semifinales, que no termina siendo quizás un resultado malo, pero sí termina siendo flojo por la manera en la que se dio la eliminación y por la esperanza que tenían los hinchas de jugar la gran final en el Monumental, pero después en el ámbito local absolutamente nada. No peleó la liga profesional hasta el final, este torneo, de hecho el sábado ante Racing no estará jugando básicamente por nada. Obviamente el honor de ganar en condición de visitante a quien es el actual campeón de la Conmebol Sudamericana, y después en los otros torneos, en la Copa Liga Profesional eliminado ante Boca, en la Copa Argentina eliminado prematura y vergonzosamente ante un equipo que ni siquiera es de los mejores de la B Nacional como Temperley. Y se termina destacando la Supercopa Argentina, que terminó siendo un título para el Millonario con victoria ante Estudiantes, pero poco, la verdad muy poco. Quizás ese título no es tanto en lo futbolístico, sino por el hecho de haber por lo menos levantado una copa durante este año. Pero el sábado River dirá adiós frente a Racing en Avellaneda, en un encuentro en el cual se espera que el más grande, por ejemplo, y como dije al principio, esté enfrentando nada más y nada menos que a Juan Fernando Quintero. El equipo, si bien todavía hay días para analizarlo, sería exactamente el mismo que jugó desde el arranque contra Rosario Central, porque me parece que Gallardo no tiene tantas ganas de hacer modificaciones. Ya de por sí, cuando el equipo, por ejemplo, jugó un muy flojo encuentro contra Independiente Rivadavia en Mendoza, de cara al siguiente duelo contra Estudiantes únicamente hizo un cambio, que fue el ingreso de Zabala por Gatoni, y después, más allá de haber jugado mal frente al Pincha contra San Lorenzo, el único cambio que hizo fue González Pires por Zabala, porque el pibe había jugado mal. Es decir, más o menos Gallardo está manteniendo el mismo 11, y así también seguramente lo mantendrá el próximo sábado cuando visite a Racing en Avellaneda. Y uno de los rumores que ha corrido en el último tiempo y que parecería ser algo extraño, pero a mí me parece apropiado mencionarlo porque siempre hay que hablar de estas cosas, es que David Trezeguet podría llegar a reemplazar a Enzo Francescoli en la Secretaría Deportiva de cara al 2025. Me parecería algo extraño por el lugar que ocupó Trezeguet en las últimas elecciones en River y por el hecho de que quizás no tiene la mejor relación con la dirigencia, pero hay que tener en cuenta que en ese entonces Marcelo Gallardo ya estaba a punto de irse. Solamente estuvo un año en este ciclo de Brito al principio y se sabía que iba a dejar su cargo. En cambio ahora, con el muñeco nuevamente siendo director técnico, y si él quiere a Trezeguet como secretario deportivo, más allá de que Gallardo y Francescoli tienen buena relación, y la dirigencia, yo no digo que no vaya a llamarlo, pero por lo pronto dependerá mucho de lo que suceda con el DT.
Por lo pronto, lo primero que tiene que suceder es la salida de Enzo Francescoli, que si bien es cierto que uno se imagina que podría seguir hasta el fin del mandato de Jorge Brito como presidente, y esto sería hasta finales del 2025, lo que se ha mencionado en estas últimas semanas es de que Enzo podría aligerar su salida del club, y eso se daría en el próximo mes de enero junto con la salida de muchos jugadores. No obstante, ante la salida del actual manager del club, en los pasillos del Monumental suena el nombre de David Trezeguet. Luego de su salida en 2012 como un futbolista, Trezeguet regresó a River el año siguiente para lograr el ascenso en primera división, y ahora el delantero tiene la posibilidad de volver al equipo de Núñez, pero esta vez en su rol de manager, cargo que ocupaba Enzo Francescoli durante los 8 años de Donofrio como presidente y durante al menos estos 3 de Brito. Veremos si en el cuarto también sigue siendo o si hay un reemplazo. La llegada de Trezeguet se enfocaría en la llegada de nuevos refuerzos y se estima que en 2025 podría haber una limpieza grande en el club de la mano de Gallardo. Con la llegada de nuevos jugadores, el francés debería estar a la altura en su desempeño y trabajar de la mano del muñeco de cara al año próximo. Teniendo en cuenta todo esto, y al igual que mencioné al principio, si bien es verdad que lo que tiene que ver con la llegada de refuerzos y la salida de algunos jugadores depende de una charla que tenga Gallardo con estos personajes, en el caso de Trezeguet seguramente haya un rol dirigencial más que importante. Entonces no sabemos si va a ser el muñeco quien lo elija, pero repito, todo esto dependerá de que Enzo Francescoli se vaya del club ahora, o que en definitiva, si sigue un año más, habrá que esperar hasta las elecciones presidenciales del 2025. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, en el caso de los jugadores que podrían llegar, estamos hablando de Juanfer Quintero y Enzo Pérez, las charlas con Gallardo serán determinantes. Obviamente en el caso de Juanfer, si estamos hablando de ser refuerzo en enero, debería depender de que River le pague a Racing, obviamente, el pase, y si estamos hablando de Enzo Pérez, no sería necesario abonar nada por su ficha porque quedaría libre luego de su paso por Estudiantes de La Plata. En lo que respecta a la continuidad del Piti Martínez, todo parecería indicar que va a seguir. Sería verdaderamente una sorpresa, y a mi entender negativa, que no renueve su contrato y se vaya del Millonario. En el caso de Nacho Fernández, la charla con Gallardo será decisiva y determinante para saber si lo tendrá o no en cuenta con vistas al año que viene. En caso de no tenerlo en cuenta, lo más seguro es que Nacho vuelva a Gimnasia de La Plata. El más grande recibirá alrededor de entre 15 y 20 millones de dólares por su participación en el Mundial de Clubes, a la espera de que la FIFA confirme si dará dinero también por partido ganado. El encuentro ante Racing, que cerrará la participación del Millonario en la Liga Profesional, se disputará el próximo sábado, mientras que si Enzo Francescoli deja su cargo como manager en enero, existe la chance que David Trezeguet lo reemplace como secretario deportivo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.